Bienvenidas Catherine Garzón y Marta Juliet Corredor. Gracias. Buenas tardes para todos. Podemos- Bueno, de nuevo, buenas tardes para todos. Nuestra ponencia se denomina la evaluación educativa en los diferentes ambientes educativos de las prácticas pedagógicas. Pertenecemos a la Universidad Los Libertadores. Mi compañera Catherine Juliet, quien nos habla Juliet. Bueno, nuestra ponencia se denomina, se enmarca de guión como elemento fundamental dentro de este proceso educativo. Docentes de la Fundación Universitaria, eh, docentes que se encuentran en el ambiente de especialización y virtual y a distancia, donde buscamos que se vuelva, pues nosotros consideramos tener una investigación para llegar a un proceso reflexivo, de esta manera pues ir recolectando información de acuerdo a la realidad encontrada y observada pues de nuestra problemática. Listo, el planteamiento del problema y la justificación. Nuestra pregunta dice así: ¿cuáles son los componentes pedagógicos que se evidencian en los procesos de evaluación de los docentes de Vicerrectoría Académica de Educación Virtual o a distancia de la Fundación Universitaria Los Libertadores? Bueno, teniendo en cuenta eso, las políticas institucionales al interior de la Fundación nos señalan tres cortes evaluativos dentro de la metodología, en donde podemos evidenciar que los docentes son los que proponen las acciones pedagógicas y didácticas para este momento evaluativo. Sin embargo, en ocasiones hay una fragmentación entre los lineamientos institucionales y el currículo de especialización, la integración del componente evaluativo que imparten los maestros. Lo anterior eh, se debe a que la evaluación es cuantitativa y que se deriva de tres porcentajes y con una sumatoria, dando un objeto a la socialización específica del elemento subjetivo, que reflexiona constantemente y se interpreta de forma personal para quien cursa la especialización. Bueno, nuestro objetivo general es identificar los componentes pedagógicos que se evidencian en los de evaluación de los docentes de vicerrectoría académica y de educación virtual a distancia de la Fundación Universitaria Los Libertadores. En este sentido, nuestro proyecto de investigación, como lo mencionaba, se enmarca en las prácticas pedagógicas y la evaluación educativa, pues como un proceso de reflexión, por lo que el proyecto, entre otros, busca identificar las prácticas de la evaluación de los docentes ya mencionados de la Fundación Universitaria Los Libertadores. Bueno, nosotros tenemos tres objetivos específicos. El primero es analizar los componentes de evaluación de los docentes de Vicerrectoría Académica de Educación Virtual y a Distancia. El segundo es establecer las características de la evaluación que aplican los docentes de Vicerrectoría Académica de Educación Virtual a Distancia. Y el último que tenemos es determinar la información para la justa implementación del plan de mejoramiento institucional en los procesos de educación virtual o a distancia. Leemos que no nos escuchan muy bien. Ahí tenemos un mejor audio. Bueno, con referente a nuestro marco teórico, tenemos los siguientes autores. Tenemos en antecedentes el primero, la década de 1930, que habla sobre las corrientes positivas y conductistas de la evaluación continua formativa. Tenemos el Ministerio de Educación Nacional del 2002. Con referente a Miguel, habla sobre, en su trabajo, la tesis doctoral del modelo de evaluación continua y formativa reguladora
como un soporte de multimedia apoyado en una plataforma virtual, donde nos menciona cuál es el objetivo, las funciones y los tipos de evaluación que responden a preguntas como qué evaluar, para qué y cómo evaluar, quién debe evaluar y cuándo se debe evaluar. En este sentido, tenemos al Ministerio de Educación Nacional del año 2002, el cual nos obliga a reflexionar sobre el sentido de la evaluación que se ha implementado y la importancia de articularla a un proceso que contribuye a la construcción de aprendizaje que se realiza en el estudiante y con los mismos. Bueno, además de esto, como se mencionaba anteriormente en nuestros antecedentes, tenemos en la década de 1930 las corrientes positivistas y conductistas, son aquellas que se empezaron a dar inicio, y empezar a buscar mejor implementación sobre las prácticas educativas de los docentes, pues porque de allí se colocaba sobre que la evaluación era cuantitativa y no se veía lo cualitativo. De aquí se imparte nuestra problemática, que buscamos es identificar nuevamente las prácticas educativas de los docentes de la Fundación Universitaria, pues ya en nuestra, se implementa desde Vicerrectoría de Educación de Virtual y Distancia, las evaluaciones se dividen en tres cortes, que es cada uno, el primer corte se divide en 30%, el segundo 30% y el tercero, perdón, en 40%. Esto lleva a que los estudiantes que asisten a estas especializaciones tengan, ya vamos a tratar de arreglar el volumen. ¿Nos escuchan mejor? Ahora sí, sí está mucho mejor. Bueno, entonces, pues no sé si debamos volver a empezar con los antecedentes, pues ya que pues se ha intercortado pues La la información y la comunicación que hemos tratado de dar. Bueno, nuevamente vamos a retomar, como les decía Miguel en su tesis doctoral del modelo de evaluación continua, formativa y formadora, nos da un soporte de multimedia apoyado en la plataforma virtual, donde nos menciona cuál es el objetivo, las funciones y los tipos de evaluación, y responde a preguntas como qué evaluar, para qué y cómo evaluar, quién debe evaluar y cuándo evaluar. Posteriormente encontramos al Ministerio de Educación Nacional en el año del 2002, el cual nos obliga a reflexionar sobre el sentido de la evaluación que se ha implementado y la importancia de articular a un proceso que contribuye a la construcción del aprendizaje que se realiza en la interacción del estudiante y su entorno. Además de esto, la evaluación presupone que el conocimiento de las estructuras básicas del pensamiento y los estándares intelectuales universales son claves para desencadenar el lado creativo del pensamiento reflexivo y dan origen a una comunicación directa con la población. En esta perspectiva, pues tenemos tres autores importantes. El primero que es Ralph en 1942, que es citado por Parceriza en el 2000, que desarrolla el primer modelo sistemático de evaluación educacional, al vincular estrechamente los objetivos de la evaluación. Después tenemos a King en el 2000, que fue citado por Guerrero en el 2011 en la revista arbitrada del Centro de Investigación y los Estudios Generales, la cual nos menciona que la evaluación es aquella que se adquiere con fuerza en el momento en que la ciencia se concibe como una perspectiva, en donde se adquiere entonces como un carácter técnico y objetivo, adecuado para medir los resultados del aprendizaje y posibilita cuantificar aquellos resultados. Y por último tenemos a Carmen en 1974, el cual es citado por Figueroa en su artículo denominado La evaluación y sus potenciales en el contexto educativo, el cual le da valor predictivo a la prueba de selección que se aplica en la carrera. Y nos indica que la evaluación es un proceso continuo e integral, es decir, que siempre debe estar articulado a un proceso de paso de un grado a escolar. Listo.
Ahora tenemos nuestra metodología. Bueno, de allí es importante pues contextualizarlos que nuestra investigación está enfocada hacia los docentes y sus prácticas pedagógicas hacia los estudiantes que asisten a la especialización de didáctica, informática y medios y mediaciones. Entonces, las políticas institucionales al interior de la fundación se señalan en tres cortes evaluativos. Esto es la metodología que utilizan los docentes de especialización, donde se evidencia que ellos proponen las acciones pedagógicas y las didácticas para el momento evaluativo. Entonces, aquí es donde nos preguntamos como estudiantes, ¿dónde está la participación del docente, perdón, del estudiante, pues para ser evaluado por el docente? Además de esto, pues tenemos como pregunta que son los componentes pedagógicos que se evidencian en los procesos de evaluación de la especialización en pedagogía de la lúdica y de la lúdica, de la Fundación Universitaria de los Libertadores y de la Secretaría de Educación de Instancia. Bueno, con eso se señala que este proyecto se aporta con el campo evaluativo de la universidad, en la medida que se podrá definir estrategias, métodos y características, entre otros, de los procesos evaluativos y con ello, pues orientar las prácticas pedagógicas de los docentes y pues llevar a cabo una buena evaluación para que no haya como esa fragmentación que se encuentra hoy en día en el aula. Bueno, nuestra metodología pues es nuestra diseño de investigación es cualitativa, pues con un enfoque descriptivo. Nuestra línea de investigación es pedagogía, didácticas e infancias. Bueno, nuestra población es la Universidad Los Libertadores, nuestras son los docentes y estudiantes de virtual y a distancia, de especialización, y nuestras técnicas de investigación pues se basan en entrevistas de campo y encuestas realizadas a docentes y estudiantes. De de esta acción de datos, pues haremos una triangulación de la información con respecto a la realidad encontrada y observada en el proceso. Bueno, con referente a las fases de metodología, la primera, la de categoría, que corresponde a determinar los elementos que orientan el proceso investigativo. La segunda, que es la fase de descripción, que se trabaja sobre las concepciones de los docentes de la evaluación a través de la técnica exploratoria y descriptiva. Y la tercera, que es la fase de análisis, donde se señalan las conclusiones del trabajo y los aspectos más relevantes que permiten el desarrollo de los mismos. Actualmente esto es una propuesta de investigación que está surgiendo en este momento en la Universidad Los Libertadores y nos encontramos en la primera fase de categorización, que estamos determinando cuáles son los elementos que orientan este proceso investigativo. Bueno, es importante hablar sobre la evaluación, pues que es un conocimiento estructurado que se basa en el pensamiento y los estándares intelectuales y universales que son claves pues para el desarrollo de los estudiantes. Eh, Estamos viendo con respecto al apunte del señor Pedro García Alcanzar, que nos dice que es importante tomar ciertas consideraciones al realizar una evaluación, que se debe evaluar para qué, cómo, a quién y cuándo. Prácticamente con esta propuesta de investigación lo que buscamos es responder, digamos, a estas preguntas y quitar como el imaginario que, digamos, tienen las personas de hoy en día que la evaluación no se debería aplicar. bueno, pues cuando nos menciona que si en ciertas consideraciones el momento de realizar la evaluación, o sea, asumo que nos menciona que nuestros lineamientos curriculares en las instituciones son para qué se evalúa, cómo, a quién y cuándo. Pues es allí cuando el Ministerio de Educación nos exige en los pilares de educación que nosotros debemos como docentes evaluar a los estudiantes por medio de que evaluar, perdón, de qué se evalúa, para qué, cómo, a quién, a cuándo y de que no lo menciona nuestro compañero. Pues es allí donde que evaluar, pues según el Ministerio de Educación, pues
los indicadores y los contenidos que se le han implementado en el aula al niño. Cuando pues es formativa, pues va en un momento eh, continuo, entonces tiene inicio y continuidad y finalidad. Entonces, es allí donde el Ministerio de Educación, pues los lineamientos curriculares de la institución nos exigen la evaluación, pero lo que vamos nosotras es dónde está el aporte de los estudiantes, porque, porque se encuentra esa fragmentación de que el docente es el que, de que implanta, propone sus ideas de cómo evaluarlos, y no porque el estudiante él mismo hacerse como una retroalimentación, es decir, la evaluación se hace de esta forma o no me quedó claro esto. Que haya como una continuidad, una articulación entre el maestro y el estudiante, es lo que buscamos en este Para las proyecto. ponentes, las interrumpo un segundito. Las preguntas se deben contestar al final de la ponencia. También para los participantes, por favor, hacerlas en 15 minutos. Vale. Entonces, pues, como les mencionaba, pues nuestra investigación se implanta en la universidad, donde buscamos pues identificar ya lo mencionado. Listo. Con referente a como decía mi compañera, los procesos pedagógicos son muy controversiales y han ido, pues, digamos, con el tiempo. Y pese a, pues vemos que los resultados no son favorables y corresponden a muchos criterios de calidad que son exigidos para el sector de educación. Esto o sea, sustituyendo a la evaluación como un simple instrumento, más no parte de la formación y de una parte necesaria, una parte fundamental de la formación de cada estudiante. Entonces, buscamos que la evaluación no sea vista como solamente una herramienta, sino que se vincule a un aprendizaje del estudiante. Bueno, evaluar, pues según las definiciones que encontramos, evaluar siempre se va a definir hacia un alumno, entonces que permite valorar el proceso de desarrollo y construcción de aprendizajes por parte del educando. Entonces, gracias a este seguimiento, pues se permite determinar qué avances ha alcanzado con la relación de los logros propuestos, qué conocimientos ha adquirido el estudiante. Entonces, esta es la definición que nos entrega el Ministerio de Educación, que es a la que nos sometemos los docentes, los proyectos educativos y acciones. Bueno, además de esto, se supone que la evaluación es un conocimiento, se adapta a las estructuras básicas del pensamiento y los cuales son universales, que son claves para desencadenar, digamos, un proceso reflexivo y dan origen a una directa entre la población y las diversas técnicas e instrumentos que conllevan a categorizar e interpretar aspectos comunes y particulares de las prácticas educativas. Bueno, eh, pues a este proyecto para desarrollarlo, pues como le hemos nuestra metodología se basa en las técnicas de investigación, que son las entrevistas, diarios de campo, encuestas. Además de eso, vamos a hacer observación participante, donde vamos a poder interactuar con los docentes y estudiantes de esta modalidad. Pues allí pensamos realizar unas entrevistas hacia los docentes, que son 4, y hacia los estudiantes que están asistiendo a esta especialización. Nuestros diarios de campo pues se basarían en nuestras prácticas pedagógicas que realizamos en los encuentros que tenemos con los estudiantes y docentes, y las encuestas serían realizadas al final pues para evidenciar lo que hemos vivido
durante el proceso de la investigación. Listo. En este momento, pues ya vamos a dar paso a las preguntas correspondientes que nos han realizado. Con respecto a lo que nos dice Julie Hernández, que según ustedes, ¿en qué es fase de metodología? Eh, No sé si ya debemos hacer las preguntas. No sé qué nos dicen. Bueno, iniciamos la ronda de preguntas y respuestas. Les recordamos que si quedan preguntas pendientes las pueden hacer en el foro de esta ponencia que se encuentra en el auditorio junto con el material usado en esta conferencia. Entonces damos inicio a las tres respuestas. Cuando Julie Hernández nos hace una pregunta que según ustedes a qué se refiere cada fase de metodología, digamos, es como un proceso el cual debemos llevar en toda área de investigación. Es necesario que antes de comenzar un proyecto investigativo, primero hagamos una categorización de información, ya que yo no puedo pasar a la práctica si yo no tengo una contextualización previa de lo que queremos hacer. Después damos una fase de descripción, que ya sería lo que nombraba mi compañera con respecto a las entrevistas, diarios de campo, que digamos ya en esta fase ya nosotros ya implementamos ya nos implementamos al área del campo y ya comenzamos a realizar las entrevistas. Bueno, pues estas fases de metodología, como lo mencionaba mi compañera, pues son nuestros pasos a seguir hacia llevar a cabo nuestra investigación. Pues en este momento nos encontramos en la fase de discusión, que nos hace la pregunta en nuestra compañera, no alcanza a recordar el nombre. Eh, Vamos a ver qué otra pregunta respondemos. Listo. Vamos a tratar de organizarnos un poco las preguntas. Ya. Entonces, dice la siguiente pregunta, dice, ¿qué aportes trae en el campo educativo este tipo de investigaciones? De Jamie Paola Gudelo Vergara. Bueno, ¿qué aportes nos trae? Pues como mencionaba, la fragmentación que consiste en la especialización, sobre que no hay una articulación de docente y estudiante a la hora de crear una evaluación y hacer pues como esta retroalimentación, que es como el objetivo que se busca al llegar a hacer una evaluación, a evidenciar qué conceptos, qué conocimientos, qué aprendizajes adquirió mediante ese proceso de aprendizaje. Entonces, los aportes que trae para nuestro campo, para el campo educativo, entonces es bastante amplio, pues ya que estamos tratando de romper el imaginario de que el docente que implementa pues la evaluación sin tener algún interés, si el docente, si el estudiante tiene alguna apreciación, tiene alguna inquietud, entonces el aporte que nos trae es bastante amplio. Bueno, y con respecto, nosotros lo que buscamos es que la evaluación ya no sea vista como una herramienta, sino que sea adherida a una formación. Es decir, que nos permita dar un juicio y determinarla a un proceso como un proceso de desarrollo a partir de a partir de la construcción de aprendizaje. Ah, bueno. Con respecto a la pregunta de Mónica, ¿de qué manera realizaron la recolección de información? Bueno, en este momento realizamos la información con respecto a las visitas de diferentes universidades, en cuales tenemos artículos, bueno, diferentes universidades, tuvimos artículos, pero como le mencionamos anteriormente, esto es una propuesta que está, digamos, fortalecimiento y
aún estamos en la recolecta de información. Listo. Mencionamos nuevamente a Tatiana Muñoz, que estamos en este momento en la primera fase, en la fase de categorización que responde a determinar qué elementos orientan al proceso investigativo. Para eso debemos orientarnos hacia un marco teórico. Entonces, estamos en este momento recopilando artículos, libros que nos sirvan para profundizar, digamos, en el tema de la evaluación. Nuevamente nos hace la pregunta Tatiana Muñoz, que cuáles son las conclusiones parciales que tiene este proyecto. Bueno, con respecto a nuestras conclusiones parciales, decimos que la evaluación se constituye como un escenario amplio para la generación de investigaciones que favorecen el campo educativo. Y por lo tanto necesitamos que los procesos de enseñanza-aprendizaje en todos sus niveles, con la formulación de esta pregunta, se visibilice la necesidad de aportar a las necesidades contextuales como las que son parte del futuro docente. Por eso buscamos ampliar y develar las conclusiones enmarcadas en un proceso del cual no podemos dar ya como tal unas conclusiones, porque hablando como inicia la propuesta. Bueno, Natalia Arroyo nos hace una pregunta, pues nos dice si según ustedes se evalúa al educando, ¿por qué la universidad realiza la evaluación docente? Bueno, aquí la evaluación que se le realiza en la universidad a los docentes no es sobre qué aprendieron, eh, si sus aprendizajes fueron llevados a cabo. No se realiza ese tipo de evaluación. La evaluación docente que se le realiza en la universidad a aquellos son preguntas que se le hacen a los estudiantes de que si están de acuerdo de cómo están de acuerdo de cómo el docente llega, sí, cómo articula su clase con sus metodologías, si tiene práctica, teoría. Entonces es aquí donde nosotros no vamos hacia si los docentes son buenos o malos en su práctica teoría, sino sobre la evaluación que se le realiza a los estudiantes. Vamos a mirar otra. Mm, Pedro García nos dice, ¿cuáles son las conclusiones que llegan a esta investigación? Eh, esa pregunta la respondimos anteriormente, que también la realizó la muchacha Tatiana Muñoz, la señorita Tatiana Muñoz. Dice, Jessica Fuentes nos indica cuánto tiempo llevan en esta fase de categorización. En este momento vamos alrededor de unos 3 meses, como les indicamos, estamos iniciando con este proceso de investigación. Diana Muñoz dice, frente al tema de evaluación se ha discutido mucho en los ámbitos educativos. Mi pregunta es, ¿qué aporte innovador presenta su propuesta en la investigación? Bueno, el aporte innovador, lo que buscamos, como decir, como les mencionábamos, es articularla al proceso de información. Entonces, digamos que ya no se vea como una herramienta obligatoria, sino que es algo fundamental para que el niño aprenda. Dice Yolanda Vergara, yo entiendo que ustedes quieren dar la importancia de la evaluación en los ambientes educativos, incluyendo en los virtuales, obviamente, pero no nos similar la idea. Bueno, después está Pedro García que dice, en un centro educativo es importante evaluar. sí, pues la pregunta es si es importante o no es importante. Sí, claro, es importante evaluar porque es de allí donde damos cuenta a la calidad que se les está, que se está impartiendo en esta institución. Entonces, evaluar ayuda a que al docente, institución, bueno, aquella persona que esté siendo evaluada, que esté siendo evaluado, pueda tener como mejoras y buscar nuevas estrategias, pues para no volver a cometer ese, pues no un error, porque pues no siempre podemos decir que todo lo que cometemos sea un error porque de allí
del error es donde se aprende y donde se culmina un buen aprendizaje. Bueno, como dice mi compañera, la evaluación es uno de los temas más amplios y difíciles de abordar en la actualidad, ya que se tiene, pues digamos, el imaginario de que para qué la evaluación, para qué la tarea, pero es necesario para que, para que los docentes, tanto como los estudiantes, puedan presentar y lograr descifrar ese confuso asunto con respecto al desarrollo del pensamiento reflexivo y favorecer el concepto de educabilidad. Para, bueno, la pregunta de Julia Hernández, ¿para qué le sirve este Tenemos, disculpen, ah, tenemos una pregunta de Pedro García. Entonces, le voy a dar voz. ¿Vale? Bueno, bueno, ¿sí me escucha? Bueno, Sí, bueno. Sí, bueno, Escuchamos. sí, Hola Pedro, ¿nos escuchas? Gracias. cuenta. Sí, desde Colima, México, precisamente, bueno, yo creo que la evaluación debe de existir en todo ámbito en un centro educativo. Al momento de escuchar evaluación, pues medio mundo se asusta, ¿no? Porque hasta como uno como docente, como alumno. En nuestro país actualmente precisamente está en ese proceso de lo que es la evaluación hacia el docente y que pues está todavía con mucho temor en la actualidad, pero que poco a poco pues es importante precisamente lo que es el proceso de evaluación. La evaluación pues es más que nada como para hacer como un diagnóstico de lo aprendido. ¿Sí? Entonces en esa situación pues no debemos de tener ningún temor, ningún miedo a lo que es el proceso de evaluación. Y puede hacerse, por ejemplo, en el caso de los alumnos, es una evaluación continua, ¿no? ¿Para qué? Para que al momento, pues, hacer, recabar todas las evidencias de aprendizaje y con eso, al final de cuentas, generar una evaluación final. ¿Sí? Esa es mi participación por el momento. Muchas gracias. Desde Colima, México. Gracias. Gracias por su participación y por su apoyo. Mm, listo, tenemos otra pregunta que dice, eh, Rosa María Teresa, las fases de las metodologías corresponden a una metodología de investigación educativa. Sí, estas son las fases de la metodología de nuestra investigación, de nuestra propuesta en este momento. Digamos, son los pasos que nosotras debemos seguir para culminar finalmente con, digamos, con las conclusiones de nuestro proyecto. Dice la Jessica, Jessica Fuentes. Dice Diana Marcela Castañeda. Pedro, me parece muy importante tu aporte, gracias, es muy interesante, muchísimas gracias. Y nuevamente agradecemos a Pedro por su aporte, fue muy interesante y que digamos responde a lo que responde a la actualidad, ¿no? Que muchas personas tienen miedo con respecto a la evaluación. Dice Jenny Paola More, ¿cuáles son las conclusiones que se esperan en este trabajo? No me quedó muy claro aún. Bueno, nuevamente le respondemos a Paola, en las cuales decimos que esto es un trabajo que es una propuesta investigativa y nuestras conclusiones en este momento parciales
son. Es donde queremos que la evaluación se constituye en un escenario amplio para la generación de investigaciones que favorezcan en el campo educativo y por lo tanto los procesos de enseñanza y aprendizaje de todos sus niveles. En ese sentido, retomamos pues nuestro título de la investigación, nuestra investigativa, la cual dice la evaluación educativa en los diferentes ambientes como prácticas pedagógicas. Entonces, digamos, lo que buscamos es constituirlas en diferentes campos educativos o ambientes educativos de las prácticas pedagógicas que se favorezcan en los procesos de enseñanza y aprendizaje en estos niveles. Bueno, nuestra siguiente conclusión parcial es hacer una formulación de esta propuesta que se decide en la necesidad de aportar a las necesidades contextuales a las que somos parte como futuras docentes. En este sentido, pues queremos dar respuesta a lo que a lo que nos dictamina el Ministerio de Educación, el cual nos indica que la evaluación debe ser un Proceso de reflexionar sobre el sentido de evaluación, pues en este implementando la importancia de articular el proceso que contribuye a la construcción de aprendizaje, pues al realizar que el estudiante mantenga una interacción con el maestro y su entorno. bueno. Y la última que dice, buscamos que la evaluación se amplíe y dele conclusiones enmarcadas en un tema de desarrollo de investigación. O sea, queremos que no solamente esta propuesta de investigación se quede ahí, sino que genere continuidad y ya más adelante responda a los procesos de calidad. ¿Listo? Jenny, ¿te quedó claro? Bueno, tenemos a Mercedes, donde dice, ustedes Vale, hablaron. Paola. Y gracias, Jenny, por tu aporte. Tenemos a Mercedes, que nos indica que ustedes hablaron de ambientes educativos que hablan la evaluación con referente al actual. Pues nos enfocamos no en los ambientes virtuales, sino nuestro objeto de práctica, nuestra muestra son los docentes de educación virtual a distancia, pero los ambientes virtuales no los mencionamos como, sí, como un eje principal o un elemento fundamental pues para nuestro proceso de investigación. Entonces, los ambientes virtuales en esta no los sometemos a la propuesta. Listo. Mónica dice, Bueno, vamos a leer la última pregunta. listo. ¿Qué papel juega la virtualidad en esta interacción? Pregunta Maye Edith Díaz. ¿Qué papel juega la virtualidad en esta interacción? Pues no sé si Maya me alcanzaste a escuchar que no estamos manejando la virtualidad como un eje principal o un elemento fundamental para nuestra propuesta, pero sí vamos a trabajar los estudiantes los docentes que son de virtual a distancia, pero no tomamos ese elemento fundamental, sino sus evaluaciones que se realizan. Pero pues sí tenemos en cuenta en cuanto a lo virtual, porque digamos, o sea, no lo virtual, sino los docentes, porque independientemente si es presencial, si es virtual o si es, o sea, independientemente de la forma, siempre va a haber una calificación y siempre va a haber una evaluación que es necesaria. Entonces, lo que buscamos es responder los objetivos de calidad, digamos, nuevamente, no queremos que sea que se vea visto como una herramienta, sino que es parte fundamental del proceso de la persona. Gracias, Dice, Caterina y Marta Juliet. Sí, ¿no? La última pregunta, la que ustedes escojan, y ya para finalizar la ronda de preguntas, les recuerdo que las que quedan pendientes las pueden encontrar en el auditorio. bueno, queremos resaltar el aporte de Mónica. El Ya lo aporte de encontramos. Mónica. Bueno, el que dice que hay que pensar la evaluación como un proceso de valor de conocimientos de manera continua
para que fortalezcan y aumenten los conocimientos o actitudes previas, pero sobre todo para superar las debilidades que se mejoran cada día y asumirlas como una actitud positiva. A esto lo complementa María Fernanda. Esto lo complementa. Listo. No encontramos la complementación de A. Bueno, creo que alguno de ustedes hizo un aporte con respecto a lo que nos dice Mónica, que sumado a la idea de Mónica, hay que tener en cuenta que la evaluación permite hallar falencias tanto de los docentes como de los así generar cambios. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación, por apoyarnos en nuestra investigación, lo que buscamos es generar curiosidad y pues finalmente terminar con el proceso. Muchas gracias por sus apreciaciones. Muchas gracias a ustedes también y a todos los participantes. En nuestra siguiente ponencia, que es a las 4 de la tarde, se presentará la ponencia propuesta para generar el aprendizaje colaborativo por Mónica Mercedes Daza.